Bueno, buen día, ¿cómo andan? Eh, Vamos a hacer otro videito acá de régimen celular permanente. La idea es, como les había comentado en la última clase, que podamos ver cómo es el comportamiento del capacitor ante una señal senoidal, ¿sí? O sea, cómo se comporta la corriente, cómo se comporta su tensión cuando yo le aplico un generador senoidal y llegar a el concepto de la impedancia capacitiva para poder después hacer todo el análisis con circuitos más complejos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber y tenemos que tener en claro es que si yo tengo un generador de señal senoidal aplicada a mi capacitor, voy a tener una corriente, ¿sí?, que atraviese a este componente, que tranquilamente va a variar también en función del tiempo, ¿sí? Si esto varía en función del tiempo, la corriente también va a variar en función del tiempo. Ahora, habíamos visto que si esto era una resistencia, la corriente que variaba a través de esa resistencia también tenía forma senoidal, al igual que el generador. En el capacitor vamos a ver que pasa algo un poquito distinto, o sea que la forma va a ser senoidal, pero que vamos a tener un ángulo de fase distinto entre la corriente y su tensión. Bien, vamos adelante entonces. Agarramos y decimos que, por definición, la corriente en un capacitor en función del tiempo es el valor del capacitor, o sea la capacidad, por la variación de la tensión en función del tiempo. Recuerden que siempre que hablamos de variación de algo, de una variable física, sea la que fuera, ¿sí? Tensión, corriente, potencia, cuando uno habla de analizar la variación en un tiempo chiquito, estamos hablando de una derivada, en definitiva. La derivada me muestra también en parte cómo varía algo, ¿sí? De hecho, tal es así que ustedes cuando hablan, por ejemplo, en física de velocidad, ¿sí? La velocidad es la variación de un móvil en un espacio en un determinado tiempo. O sea, ustedes cuando estudiaron física por allá por segundo año habrán visto que la velocidad de un objeto es espacio sobre tiempo. Bueno, están analizando la variación del espacio respecto al tiempo. Están viendo la derivada del espacio que se movió en un determinado tiempo. Acá nosotros vamos a hacer algo parecido, pero con la tensión, ¿sí? Vamos a analizar cómo es la variación de tensión en un determinado tiempo y afectado por una constante que es la constante de capacidad de este capacitor. Y eso me va a dar la forma de corriente del componente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a definir esta BDT. Nosotros decimos que nuestra señal BDT, como estamos trabajando en régimen senoidal y permanente, ¿sí? O sea, ya está establecido, nuestra señal BDT va a ser un valor pico de tensión por una función senoidal por una determinada frecuencia o pulsación angular, mejor dicho, una determinada pulsación angular, por nuestra variable tiempo, más un cierto ángulo de fase inicial. Le pongo la B corta porque es la fase de tensión, ¿sí? Muchas veces lo van a encontrar que esto se llama phi directamente, phi cero, algunos lo llaman tita, ¿sí? Lo importante es que es un ángulo de demora de la señal senoidal. Bien, ahora, ¿qué pasa en un capacitor? En un capacitor lo que ocurre es que cuando uno conecta y desconecta un capacitor abruptamente en tensión, ¿sí? Lo que aparece es una variación muy grande en la corriente. ¿Y por qué se da esta variación tan grande en la corriente? Bueno, fíjense, si yo tengo un capacitor, ¿sí? Un capacitor de placas paralelas, como ser este que está acá, y a ese capacitor yo le conecto, vamos a verlo con una resistencia, un generador de cuadrada por ahora, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos con un generador de cuadrada? Porque un generador de cuadrada es lo más parecido, ¿sí? Es lo más parecido a una llave que abre y cierra, o sea que conecto y desconecto al capacitor.
es más fácil verlo al principio con esto y después lo vamos a llevar a la señal senoidal en sí. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir. Si yo agarro y conecto de golpe a este capacitor está descargado inicialmente, o sea, la tensión BC inicial es 0 volt, ¿sí? Quiere decir que cuando yo tengo acá 0 volt y acá de golpe paso de 0 volt, paso a 12, por ejemplo, o sea, en el tiempo lo que hago es esto, luego de un determinado tiempo le doy un flanco y lo conecto a 12, ustedes lo que ya habrán visto en otras materias, y también lo vieron conmigo con la parte del inductor, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando yo hago una conmutación de golpe instantánea de 0 a 12 en un capacitor que está descargado, la corriente en este circuito es la máxima que puede haber. O sea, aparece un pico de corriente, ¿sí? Que va a estar determinado por esta fuente y esta resistencia R. O sea, 12 volt dividido R. Si R es muy chica, por ejemplo, o sea, estoy en un caso de capacitor solo con la fuente, este pico tiende a infinito, o sea, tengo un pico de corriente muy abrupto. ¿Y después qué va a pasar? Y bueno, después lo que va a pasar es que como este capacitor empieza a acumular cargas, ¿sí? Se empieza a acumular cargas en la placa superior y en la placa inferior, se equipara el potencial del capacitor con el potencial de la fuente y la corriente después de un tiempo llega a cero, como ya vimos reiteradas veces. Y la tensión en el capacitor sabemos que viene así y después de un tiempo, una exponencial, se establece en los 12 volt. Bien, esto es lo que ocurre en un capacitor cuando yo lo conmuto. Ahora, hay que tener en cuenta que si yo hago un análisis más bien matemático, ¿sí? De la derivada en este punto, en el punto de la conmutación, yo lo que estoy teniendo acá, fíjense, es por izquierda al punto de conmutación vengo de 0 y por derecha vengo a 12. Con lo cual la pendiente o la variación, el salto, es máximo acá. Porque yo hice un salto en un tiempo muy chiquitito, en un delta t muy chiquitito, hice un salto muy grande. Pasé de 0 a 12. Quiere decir que la pendiente de esta recta, si se fijan que es una recta vertical prácticamente, perdón, tiende a infinito. O sea, tengo una variación muy grande en el capacitor. Esa variación muy grande en el capacitor es la que dijimos recién, que produce que de golpe haya un pico de corriente grande. ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, vemos esto porque de paso hay que entender que un capacitor no se lleva bien con las variaciones abruptas de tensión. Y que cuando yo le hago una variación abrupta de tensión al capacitor, tengo que tener una cierta limitación en la resistencia, porque esta es la que me va a determinar el pico este máximo de corriente donde está. ¿A qué va esto con la señal senoidal? Bueno, en la señal senoidal va a pasar lo mismo. Yo voy a tener puntos de mi señal senoidal donde la variación de tensión va a ser máxima, y voy a tener puntos de mi señal senoidal donde la variación de tensión va a ser mínima o nula inclusive. O sea, donde prácticamente no va a variar. ¿Cuál es la diferencia que voy a tener entre esta senoidal y la señal escalón o señal cuadrada si esto acá baja de vuelta? La diferencia que yo voy a tener entre una señal senoidal o una señal cuadrada es que estos saltos grandes que tengo acá no los voy a tener de esta manera, o sea, no voy a tener picos de corriente, porque yo no tengo pendientes infinitos en sí. ¿Voy a tener pendientes máximas? Sí, voy a tener pendientes máximas, pero esta pendiente tan grande no la voy a tener nunca. Es decir, la conmutación en un capacitor, cuando yo le pongo una señal senoidal respecto de una señal cuadrada, es mucho más suave. Y que sea mucho más suave me va a permitir que la corriente no tenga picos de corriente. Va a tener valores máximos,
y va a tener valores mínimos, pero no va a tener picos y no va a haber problema de que pueda llegar a haber una fluctuación que tienda a infinito si la resistencia de esta, por ejemplo, fuese muy chica. Con lo cual yo podría alimentar directamente un capacitor, ¿sí? Podría alimentar directamente un capacitor sin poner ningún tipo de resistencia. Bien, entonces, recapitulamos. El capacitor es sensible a las variaciones de tensión, o sea, no le gusta, por decirlo de manera, no le gusta, ¿sí? Que uno le haga variaciones rápidas de tensión muy grandes. De hecho, el capacitor se va a oponer o va a intentar oponerse a esas variaciones grandes de tensión. Así como hablábamos antes cuando hicimos el inductor la otra vez y veíamos que en el inductor se oponía a cambios brutos de corriente, bueno, acá pasa lo mismo pero en la tensión. ¿Vieron? Aparece de vuelta el fenómeno dual que yo ya les comenté en alguna que otra clase. O sea, de vuelta estamos en el fenómeno dual del capacitor con la bobina. Todo lo que pasa en la bobina para la corriente, en el capacitor pasa para la tensión. Bien, entonces, vamos a borrar un poquito acá. Ya se entendió un poquito el tema, espero, de que un capacitor no está bueno hacerle variaciones abruptas de tensión. Es un poquito mejor que la bobina, ¿sí? Quiero aclararlo esto. O sea, se la banca un poquito más el capacitor si yo le hago conmutar tensión que la bobina, pero hay que tener en cuenta los picos de corriente posibles que pueden aparecer, ¿sí? Que se limitan siempre con la resistencia que uno pone en serie para el tau. Bien, ahora, vamos a lo que nosotros arrancamos acá. Volvamos al capacitor con señal senoidal. Entonces, tengo una tensión senoidal, ¿sí? Voy a ayudarme de el graficador. Bien, vamos a graficar entonces acá una señal senoidal, por ejemplo, de un volt pico, con una frecuencia de 1 Hz, para no complicarlo, y sin ángulo de fase, ¿sí? Para lo que nosotros queremos ver nos va a servir. Permítanme, vamos a cambiar acá el colorcito nomás para que sea más clara. Cerramos. Perfecto. Bueno, gente, entonces, a ver, a tener en cuenta un par de cositas, ¿sí? Esto es una función senoidal, puede ser nuestro generador de tensión, en este caso, por ejemplo, aplicada a este capacitor. Tenemos un mínimo, tenemos un máximo. Sabemos que el máximo se da para cuando estamos en 90 grados, si hablamos de grados, o cuando estamos en pi sobre 2, si hablamos de radianes, ¿sí? Y tenemos los cruces por 0, en 180. Bueno, acá no se ve, pero en 360 también, y si no menos 360 también. Bien, ahora vamos a analizar un poquito cómo es el tema de la variación de tensión, porque justamente nosotros lo que buscamos es ver cómo va a ser la corriente en un capacitor. Entonces, analizando la variación, nosotros lo que tenemos que ver es que cercano al máximo, si yo quiero trazar una recta, ¿sí? Que pase por ese punto, paralela, o sea, una recta tangente al punto, esa pendiente me va a decir cuánto varía la función de un delta t chiquitito, ¿sí? Fíjense, vamos a agarrar y vamos a usar esta herramienta que tiene acá el graficador, que lo que hace no es más ni menos que dibujar una recta tangente a un punto. Entonces, fíjense, si yo me pongo en el máximo, por ejemplo, ahí estoy más o menos en el máximo, ¿sí? Fíjense la pendiente, que es ese numerito que me marca ahí, que tiene la recta. La pendiente es prácticamente cero. De hecho, si nos fijamos, no tengo variación a izquierda y a derecha de este punto prácticamente. Ahora, ¿qué pasa si yo arranco en cero? Si yo voy al cero, fíjense que la pendiente vale 1. O sea, tengo la recta y igual x en el cero. Ahora, del 0 al primer máximo, ¿qué es lo que pasa? La pendiente se va achicando, 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 se va achicando hasta que llego de vuelta al máximo y estoy en el cero. ¿Qué es lo que estoy viendo yo con esta recta que nosotros dibujamos acá? Bueno, esto es lo que ustedes conocen como recta tangente a una curva
Y ustedes sabrán, allá habrán visto que la derivada de una función se ve, o mejor dicho, me representa la pendiente que tiene una recta tangente. ¿Y por qué yo veo la pendiente? Porque una pendiente me dice cómo varía algo en función de otra cosa. Recuerden que siempre la pendiente de una recta nosotros calculábamos como delta i, o sea, una diferencia en y, dividido delta x, una diferencia en x. Eso me da una pendiente, m, lo que nosotros llamamos m en una ecuación de recta. Pero el significado físico de esa pendiente lo que me está diciendo es cómo está variando el delta i respecto de un delta x. Y si yo ese delta x lo hago chiquitito, 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 o sea, lo hago tender a cero, estoy en presencia de lo que nosotros conocemos como la derivada. Pero recuerdo, y soy reiterativo en esto, para que quede claro, que una derivada lo que me da es información de variación. O sea, de cómo varía una función, en este caso de tensión senoidal, en un determinado tiempo chiquito. Entonces, ¿qué queremos saber nosotros? Bueno, nosotros queremos ver que en el máximo la variación es nula, no hay pendiente, ¿sí? Fíjense que me marca 0,01, eso porque no estoy justo en el máximo, pero tendría que ser 0 clavado. En el mínimo pasa lo mismo, si se fijan, ¿ven? La recta tangente tiene una pendiente que es nula también, o sea, es perfectamente horizontal. Ahora bien, ¿qué pasa en el cero, en el cruce por cero? Bueno, en el cruce por cero, si yo vengo de un mínimo, empiezo a crecer la derivada, crece la pendiente, crece, 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 hasta que llega a un valor máximo, que vale 1. ¿Y después qué es lo que pasa? Bueno, acá empieza a decrecer, porque la curva, si se fijan, se empieza a hacer más suave, 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 hasta que va a llegar a 0. ¿Y después qué pasa? Bueno, y después empieza de vuelta a crecer, pero crece hacia el lado negativo. La dependiente, ¿ven? Se hace más grande, más grande, más grande, hasta que vuelvo a estar en -1, en el máximo, y se va haciendo más chica negativa hasta que llega de vuelta a el 0. Bien, quiere decir que entonces, para estar claros, en los máximos y mínimos voy a tener una variación nula de tensión, ¿sí? O sea, cuando llega al máximo la señal senoidal, el capacitor ya no tiene variación de tensión. ¿Qué es lo que ocurre después del máximo? Bueno, empieza a entregar energía el capacitor. O sea, la tensión empieza a decrecer. Si la tensión empieza a decrecer, la tensión en el capacitor es más grande que la de la fuente, con lo cual empiezo a entregar corriente. Ahora, ¿qué pasa en los cruces por cero? Bueno, en los cruces por cero es donde la variación de tensión es máxima, con lo cual la corriente va a ser máxima. ¿Por qué? Porque se tiene que cargar rápido o descargar rápido el capacitor en ese punto. Ahora sí, explicado ya cómo es el tema de la variación, vamos a graficar la función que nos queda en, la derivada, ¿sí? Venimos acá, vamos a dibujar la derivada de la función seno y nos queda que la derivada de la función seno, fíjense, como dijimos recién, tiene un máximo, es la que está de color azul, tiene un máximo en t igual 0 o en x igual a 0, tiene un nulo o un cruce por 0 cuando estoy en el máximo de la señal senoidal y tiene un mínimo cuando estoy en el segundo cruce por 0. Y esto obviamente, como son una señal periódica, se va a ir repitiendo. Lo otro más importante a ver acá es el hecho de que tengo una señal que está desfasada, la corriente, en función del tiempo, está desfasada a 90 grados respecto de la tensión. Y a su vez está adelantada 90 grados respecto a la tensión. ¿Por qué digo que está adelantada? Porque si yo me paro en un lugar, ¿sí? En un tiempo cualquiera, me quedo fijo y veo pasar las ondas senoidal y cosenoidal, que son periódicas, la que primero llega para x0 al máximo es la de la corriente, cuando en realidad la tensión todavía recién está creciendo.
¿Qué es lo que ocurre? Cuando la tensión llega al máximo, la corriente llega a cero. ¿Por qué? Porque se equilibraron los potenciales del capacitor con respecto a la fuente. Ahora, producto de que el capacitor está cargado al máximo, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que cuando la tensión del generador empiece a decrecer, ¿sí? La del generador, no la del capacitor, la del generador empiece a decrecer, ¿sí? El capacitor se empieza a descargar y la corriente sale del capacitor, por eso es negativa, sale del capacitor hacia el generador. Cuando el capacitor se descarga por completo, ¿sí? La corriente llega al máximo negativo y acá vuelve a empezar a cargarse. Bien, entonces, cosa a tener en cuenta, la derivada de la tensión en un capacitor es una función senoidal, desfasada a 90 grados, adelantada 90 grados la corriente respecto de la tensión, ¿sí? Y que tiene la misma forma senoidal. Lo único que no se ve acá en el graficador, por cuestiones de que yo no le metí la constante del capacitor, ni le metí el omega, es que la amplitud, ¿sí?, de la corriente va a depender de la velocidad con la que yo esté cambiando esta tensión senoidal, igual que como pasaba en la bobina, ¿sí? Si yo le varío bruscamente, o varío muy rápido, mejor dicho, la tensión en un capacitor, como vimos antes, la corriente aumenta. Si yo varío muy lento la tensión del capacitor, la corriente es más chiquitita. Bien, y obviamente va a depender del capacitor. Bueno, vamos a cerrar el graficador y vamos a seguir con la parte matemática ahora. Ahora que ya vimos el concepto, vamos a la matemática. Bien, entonces, si yo quiero derivar esta función, o sea, lo que yo quiero obtener ahora es directamente cómo es la corriente del capacitor. La corriente del capacitor es la derivada, o sea, es C, por la derivada de el valor pico del seno, perdón, este paréntesis no va, valor pico por el seno de omega t más phi b0, todo respecto de la variable t. Cosa a tener en cuenta, BP es una constante, con lo cual puede salir afuera de la derivada directamente. Y acá adentro tengo una función compuesta. ¿Por qué? Porque la variable t está multiplicada por otra constante. O sea que yo acá tengo que derivar primero el seno y después derivar omega t más phi. Entonces, la corriente del capacitor me va a quedar. El BP dijimos que salía afuera, ¿no? BP por el valor del capacitor. Uf, perdón, horrible. BP por el valor del capacitor por la derivada del seno. ¿Quién es la derivada del seno? La derivada del seno es el coseno, por lo que vimos recién, ¿sí? Coseno de todo lo de adentro igual, omega t más la fase. Si esto hubiese sido seno de x directamente, o seno de t, mejor dicho directamente, esto terminaba acá. Pero como tengo una función adentro, que es una recta, si se fijan esto es una recta que tiene pendiente omega y ordenada al origen phi 0. La derivada de esto me queda, la derivada de la constante se va, y la derivada de omega por t es omega, o sea esto por omega. Con lo cual me queda, si escribimos mejor la fórmula ordenada, me queda tensión pico por omega, por el valor del capacitor, por el coseno de omega t más phi 0. Bien, y lo que sabemos es que el coseno nosotros lo podemos escribir en formato de seno desfasado 90 grados, como ya habíamos dicho. Con lo cual nos queda que la corriente en el capacitor va a ser el valor pico de tensión
por la velocidad angular omega, por c, por el seno de omega t más una fase de tensión inicial más 90 grados. ¿Sí? Este 90 grados es porque estamos trabajando en grados sexagesimales, si no podría ser pi sobre 2 si estuviésemos hablando de radianes. Bien, ahora, a este valor que está acá, ¿sí? Que es la amplitud de mi corriente senoidal, la podemos llamar I pico, ¿sí? Esta es la amplitud de corriente, fíjense, que es el valor máximo que puede tomar esta señal senoidal. Y como dijimos antes, es importante entender que depende de, bueno, obviamente del valor de tensión del generador, del valor de capacidad, ¿sí? Y de la pulsación angular. Esto es importante porque nos va a determinar que si la frecuencia de esta señal senoidal original de tensión es muy grande, la pulsación también lo es. Entonces, ¿sí? A mayor velocidad con la que yo varío esta tensión, mayor es el valor máximo de corriente que voy a tener en el capacitor. Y viceversa, ¿sí? Si esto varía muy lento, ¿sí? La corriente en el capacitor alcanza un valor más chico. Bueno, vamos a cortar por acá este primer video, ¿sí? La idea en el video siguiente es que veamos una simulación en el SPICE para que terminemos de ver esto de por qué es más grande o más chico y podamos definir el fasor de tensión. Expliquemos un poquito más qué es un fasor, que por ahí quedó medio bollando ahí en la clase, y veamos bien de dónde sale la impedancia capacitiva en régimen celular permanente. Bueno, les mando un abrazo grande, cuídense.